Muy buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Díaz Marroquín, estudiante de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. En este caso vamos a hablar de un tema que es la historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, para lo cual he escogido 5 aspectos los cuales me parecieron de interés para abordarlos. Empezamos con el clero diocesano. Entendemos que según el ordenamiento canónico, la expresión de clero diocesano tiene diferentes significados, ya que puede referirse a todo el clero que está en una diócesis o bien únicamente al que se dedica a actividades pastorales diocesanas eh, dentro de un grupo, ¿no? Para hacer una clarificación o clasificación que existe una división, ya que es necesario que se debe hacer la claridad entre clero secular y clero religioso o al que se le conoce como clero regular normalmente. Para esto en la antigüedad, en la constitución de este clero diocesano o clero secular, vamos a ir a los aspectos relevantes como lo fueron la primera evangelización que fue llevada a cabo por religiosos con algunas intervenciones aisladas de clérigos diocesanos. Por ejemplo, ya que una vez que se constituían las diócesis y eran dotadas por una jerarquía en cabeza de un obispo, se debe mencionar como tal que el clero diocesano en la antigua América española tuvo dos orígenes principales, que fue el clero español y el clero criollo, ya que se dejaba aparte el indígena, ya que es como objeto de estudio de otra parte, y en este caso no lo voy a mencionar, ya que voy a tocar es directamente lo del clero diocesano. Para empezar, de estas características de esta constitución de ese clero diocesano, cabe hablar del clero español, ya que fue muy importante esta creación, porque con el paso de sacerdotes diocesanos españoles a Hispanoamérica, se hizo un hecho imprescindible, tan organizado, tan numeroso como el envío de misioneros religiosos, debido a que este envío de clérigos religiosos tenía que tener una serie de investigación, de ordenación, de haber datos más concretos, ¿no? Para lo cual un dato importante es que las autoridades eclesiásticas y seculares de la época intentaron de ese primer momento controlar a los clérigos que pasaban a América para evitar, como se decía, en una cédula real. Esta cédula real creada el 15 de junio de 1510, para lo cual permitía que marcharan los religiosos sin ninguna cualidad o habilidad necesaria para la administración de los sacramentos ni para las otras que fuesen necesarias, o como se dictaminó en esta Real Cédula del 26 de enero de 1538, donde se dejó prescrito que era para evitar que pasaran algunos clérigos que han sido frailes que no eran de buena vida de ejemplo, como lo requerían para la conversión de los naturales de la época, entonces hacia la fe católica. De aquí que se empezaron a exigir ciertas licencias del prelado al rey para que el clérigo pudiera pasar al Nuevo Mundo. De aquí que también pidiendo a los obispos americanos que a los clérigos y religiosos que fueran sin estas licencias no se les permitía el ofrecimiento de los sacramentos para el pueblo. Es decir, dar misa, de administrar los sacramentos, de adoctrinar a los indígenas. Entonces, todas estas características fueron muy importantes. De aquí que es importante de que se deba hablar ahora sí de ese clero criollo. Voy a mencionar ese aspecto que es importante, no lo voy a dejar por fuera, porque es como otro requisito de esa institución de ese clero diocesano, ya que se necesitaba de un clero criollo, que el cual tenía unos requisitos que para la ordenación de los clérigos era obligatoria. Entonces, como una regla era que fueran residentes o nacidos en la propia América, entonces de ahí que eh, se recordaba también como esa dignidad de vida del ordenando. No debía haber sido infamado ni descender de sí el primer concilio provincial de México, de padres o abuelos quemados o reconciliados o de linaje de moros. Entonces, esto quiere decir que hubieron una serie de sínodos
que determinaban cuidadosamente la elección de ese candidato, que por ejemplo también debía tener un mínimo de ciencia requerido en esa época o de estudio, por así decirlo. Entonces iba como en una escala de órdenes o grados, los cuales eran órdenes menores, epístola, que era el subdiácono, el evangelio, el cual era el diácono, el de la misa, que era el presbítero, o el cantar misa, curas, párroco y ordenados por Roma. Eso era una serie de requisitos muy importantes para que el candidato fuera verdadero y suficientemente eh, convalidado para hacer y ocupar ese ministerio del sacerdocio. De ahí que fácilmente puede convertirse en y comprenderse los riesgos ante tantos requisitos, ante tanta normativa que fue necesaria que hicieran para poder asimismo llegar a ese ordenamiento de clero diocesano, clero y convertirlo en clero secular y clero regular. Pasando a otro aspecto importante, encontramos el tema de los curas de indios, los cuales parten de unas obligaciones. Entonces, para mencionar estas obligaciones, vamos a empezar de que debían saber la lengua nativa de los indígenas, para así poder enseñar esa doctrina, el catecismo, poderles predicar en la misma lengua, ¿no? Era un requisito exigido bajo también ciertas sanciones, como por ejemplo, si el sacerdote no lo sabía, debía pagar a sus expensas a un sacerdote suplente que hiciera de traductor o que lo supliera en estas funciones, ¿no? Debía ser examinados sobre la suficiencia de la misma lengua antes de la colación de los beneficios que tendrían, porque no podrían ser admitidos, por ejemplo, al cargo parroquial quienes los ignorasen y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, al hablar de los curas de indios, nos vamos a fijar también que tenían que tener un sustento económico que, que debía, en primer lugar, esto se habló en el Concilio Provincial de Lima, que estableció, por ejemplo, que además de lo ordenado en esas tasas de la economía de los sacerdotes para su manutención, se les debía dar un ornamento con que digan misa y y también se le debía, aparte de este ornamento, se le debía cada 3 años dar 3 arrobas de vino, así lo contemplaban, y una arroba de cera. Esa era como una de las características para la subvención del sacerdote o cura de indios. Ya en otros concilios posteriores, por ejemplo, el clérigo debía de ser encargado de esa cuidado pastoral dentro de una doctrina indígena, el cual debía residir en ella y no podía dejarla sin licencia de su obispo, tenía que estar regido por este como tal para su movimiento. De ahí que también es bueno que hablar de un aspecto que es importante de los curas de indios, que mantenían unas prohibiciones, las cuales también podrían decirse que eran muy estrictas, porque los sacerdotes no tuvieran con los indígenas, por así decirlo, convenios con granjas, con tierras, eh, con los animales, no podían tener una o dos yeguas y no podían sino tener un límite como de 15 o 20 cabras, o 12 carneros, ¿no? Cabras, puercos, así estaba estipulado y se prohibía asimismo que fueran recolectores de los tributos de los encomendadores o de cualquier otra persona que ejerciera la tarea de ecónomo en la época, por así decirlo, para las personas que eran seculares o que hacían de intermediarios económicos entre los indígenas y los negociantes, por así decirlo, puesto que ellos no, los sacerdotes eran predicadores del Evangelio y no eran contratistas o mediadores para realizar esos intercambios o esas negociaciones. Entonces, podemos decir que la figura del modelo del clérigo en esa época, el clérigo diocesano, se va presentando y delineado por decisiones conciliares y sinodales que se van dando por el camino de las Américas de la época,
ya que tuvo grandes novedades en relación con el resto del mundo, ¿no? Entre otras líneas, porque el clérigo tenía que tener una normativa y era ese curador de almas para poder subvencionar realmente al pueblo de Dios. Entonces, de ahí que en otro tema pasamos de la inserción de ese clero diocesano al tema de las órdenes misioneras, órdenes religiosas como las conocemos, ya que en este mundo conocemos benedictinos, carmelitas, dominicos, agustinos, franciscanos, jesuitas, pero en muchas ocasiones no sabemos de sus fundadores, de su actividad pastoral, de sus apostolados, de su economía, que es importante también para la subvención de las obras. Entonces, todas estas órdenes misioneras tienen unas características comunes, ¿no? Ya que fueron de carácter clerical, por así decirlo, y entre sus miembros predominaron mayormente los religiosos sacerdotes y esto ha sido expandido por todo el mundo, desde un punto tal que la abundancia de estas comunidades llegó a todas las partes del continente. Entonces debemos entender que, por ejemplo, vamos a tomar a los franciscanos, los cuales en América estuvieron organizados con el nombre de franciscanos descalzos, los cuales eran al principio poco numerosos y observantes. Estos últimos, que son los observantes, se constituyeron en la orden y contaron con un pequeño sector que era la vida más rígida, integrada por los franciscanos recoletos. Entonces, por tratarse de una estructura muy interna, entonces se engloba en otros aspectos importantes de la vida. Por ejemplo, su expansión, como se va dando en América en ese proceso en 1493 y luego se va dando una organización, ya que las casas de franciscanos eran constituidas por conventos, vicarías y misiones. Estaban gobernados por un superior local denominado con el nombre de guardián o presidente, según que se tratara de conventos o vicarías y misiones, ¿no? Estaban en un conjunto de casas, como ya lo mencioné, se establecían en una región en las cuales empezaban a hacer su expansión con una provincia autónoma, entonces tenían esa autonomía y por su parte los territorios que conformaban esta misión de ellos solían formar el nombre de circunscripciones dependientes determinando así una provincia, pero que fuera custodia o colegiada en algunas ocasiones con el privilegio de gozar con una autonomía propia y también se identificaban con esa custodia, la cual tenía el mando respectivo, ¿no? También se presentan unas características en los franciscanos y, por ejemplo, una característica primordial que es de rescatar es que en América hacen posesión exclusiva de, de una orden religiosa que es la que se reúne en el Nuevo Mundo desde el comienzo de la evangelización en 1493 hasta la independencia actual de las naciones hispanoamericanas en 1824. Entonces, puesto que esta constitución franciscana en provincias se une a una relación con el número de conventos que tenían y de religiosos que se fueron acentuando en cada región determinada. Por eso era importante hablar de las provincias, las custodias que ellos tenían y los colegios, porque era un índice que indicaba claridad de prosperidad en la orden, de crecimiento, con una elevada cantidad de religiosos y su principal campo de acción lo iban constituyendo en cada zona, pero en este caso los franciscanos tuvieron una importante constitución en la Nueva España, ¿no? Entonces es de resaltar esa importancia de ellos. Otra comunidad que cabe rescatar es la de los dominicos, grandes educadores, por ejemplo, la expansión de ellos de la Orden de Santo Domingo, de predicadores como se conoce actualmente, se estableció en América y más concretamente en la ciudad de Santo Domingo en 1510 y su organización la fueron llevando a cabo en los conventos dominicos gobernados por un prior o dependiendo de un delegado o vicario provincial de la provincia que venía de España. Eso fue más o menos hasta 1518, fecha en la cual que pasaron a depender de un vicario provincial delegado de la provincia bética.
que así se conocía. Ya está pasando a otras características importantes. Cabe mencionar que los dominicos se establecen definitivamente en América,